Ya estamos en video en vivo. Bienvenidos a todos los que se vayan a conectar o se estén conectando. En este video voy a compartir cómo empecé a meditar y por qué he seguido meditando, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de este video? Pues hay gente que me ha preguntado cómo empezaste a meditar, por qué sigues meditando y por qué es importante meditar. Y creo que también hay muchos malentendidos acerca de lo que es la meditación. La meditación no es poner la mente en blanco. Mucha gente cree que es poner en blanco la meditación, la mente en blanco, y no es eso la meditación, o no al menos el tipo de meditación que yo conozco, que yo practico y que yo enseño. Entonces, yo empecé a meditar porque a mí una psicóloga me decía que tenía que meditar porque era muy ansiosa. Y siempre decía, pues sí, voy a meditar algún día, ni se me antoja ni nada, pero ella me está diciendo, entonces, ok, lo vamos a considerar. Y justo me fui a vivir sola y descubrí que en la esquina de mi casa de mi nueva casa, había unas clases de meditación. Y llegué a las clases de meditación y me gustó. O sea, como que fui a la clase de meditación y dije, está buena. Eso no significa que fue fácil para mí meditar, pero dije, está buena. Como que algo se conectó en mí profundamente y dije, esto está bueno. Está funcionando meditar, no por eso es fácil meditar, para mí en ese momento, que yo creo que sí es fácil meditar, pero algo en mí me hizo quedarme. Y algo que fue notorio, que lo voy a publicar en mi próximo video de cómo dejé de fumar y por qué, fue que después de la clase de meditación, llego a mi casa y dije, ok, voy a fumar un cigarro. Entonces, porque me acaba de ir a vivir sola y dije, tengo que disfrutar mi soledad y mi independencia y tal, entonces con un cigarro. Y no se me antojaba prender un cigarro. Yo decía, órale, después de meditar y no se me antoja prender un cigarro. Había algo que se empezaba a llenar en mí que un cigarro no lo iba a hacer, que por lo tanto ya ni se me antojaba el cigarro. Pero yo dije, no, ¿cómo? Tengo que prender el cigarro. Entonces lo prendo y me supo horrible. Entonces dije, ok, entonces no quiero más cigarro. Y un poco a raíz de eso, y digo, pasó más tiempo, dejé de fumar, dejé de fumar naturalmente, gracias a la meditación, cuando empecé a meditar, porque el cigarro perdió mucha fuerza, porque perdió mucho de lo que me daba y me lo empezó a dar la meditación. O sea, con la meditación empecé a sentir plenitud conmigo, empecé a ver la vida desde una perspectiva mucho más conectada, mucho más abierta. De hecho decía, ¿por qué esto no nos lo enseñan desde chiquitos, esta manera de ver la vida, de operar? O sea, me parece impactante, ¿no? Que no nos lo enseñen y ahí nos tienes viviendo ahí medio ciegos y medio de deber ser y tal. ¿Y por qué me he seguido meditando? Y aquí pueden mandar sus preguntas si tienen alguna pregunta. He seguido meditando porque me di cuenta que con la meditación atiendes maneras de estar en la vida. Es decir, normalmente en la vida, cuando hay algo que no te gusta, cuando hay algo desagradable, algún pensamiento desagradable, alguna sensación desagradable, inmediatamente queremos salir de ahí, ¿no? Y denme algo que sí me gusta. Y con la meditación, de repente me empecé a dar cuenta que mi sensación de desesperación, porque de repente estás meditando y yo me desesperaba o me sentía ansiosa, me quedaba dormida y decía, o sea, esto no es solo en la meditación, esto también me pasa en la vida. Y creo que aquí es un laboratorio donde puedo trabajarlo y que curiosamente cuando termino de meditar me siento mucho mejor. Y siento que aprendí más de mí y que aprendí más de cómo relacionarme con lo que ocurre. Con lo que ocurre son con emociones, con pensamientos, que les creemos todos los pensamientos como si fueran la verdad, y con todo lo que pasa, con cualquier sensación. Y entonces en la meditación empecé a darme cuenta que veía todos mis patrones reactivos. O sea, esto no me gusta, y la de al lado está haciendo no sé qué, y huele feo, y no sé qué. Y entonces me empecé a dar cuenta de toda mi reactividad con la meditación y me daba cuenta que algo se podía transformar, que podía empezar a ser mucho más amorosa, más amiga conmigo. Me acuerdo que de pronto empecé a captar ser mi fan, o sea, que me encanta estar conmigo. Y de repente eso se perdía o de repente se puede llegar a perder. Y el punto no es que seas tu fan, pero el punto es que sí te gusta estar contigo. Y es algo que empezó a ocurrir para mí con la meditación. Entonces por eso me he mantenido meditando. Y porque realmente empezó a haber una transformación en mí profunda. Y eran cursos de meditación, no solo meditar, de conciencia plena, sí meditación de conciencia plena, pero involucrando aspecto de emociones, involucrando la parte de amor incondicional, involucrando la parte del estrés. Y entonces todo esto me empezó a dar una manera distinta de estar,
con las personas y en la vida. Y entonces dije, no, yo quiero de esto, yo quiero profundizar en esto. O sea, mi vida se empezó a volver en algo muy interesante, muy padre y que me fascinaba. Entonces yo dije, quiero más de esto. Y por eso me clavé en cursos y empecé a ir a retiros y me voy como a 2 o 3 retiros cada año y llevo 8 años desde la meditación. O sea, encontré la meditación, me fui derecho, ¿no? Y me metí a una formación de maestros de meditación para profundizar, Y claro que hubo un punto que duraba 2 años esta formación, la terminé hace año y medio. Y hubo un punto en el que había que dar clases de meditación. Entonces, pues empecé a dar como parte de las prácticas, empecé a dar clases de meditación particulares, también empresas, etcétera. Y me di cuenta que dar clases de meditación era un gran desafío para mí y llevaba a otro nivel la meditación. Entonces dije, ok, esto está mejor todavía. Y por eso es que me he mantenido meditando. Porque me ayuda a conectarme conmigo y con otros, incluso a resolver cosas que siento que no las puedo resolver, y con meditaciones, por ejemplo, de recapitulación, con meditaciones del perdón, con meditaciones de compasión, de amor incondicional. Con eso he podido integrar desencuentros que están vivos para mí en mi mente, o he podido sanar eventos del pasado que me dolieron mucho, o he podido... ¿Qué más? Bueno, es que un montón de cosas. Por ejemplo, cuando algo me está rondando, que estoy incómoda, inquieta, entonces me siento a meditar y algo sientes que se integra. Porque hay una manera de cómo meditar, ¿verdad? No es solo siéntate y conciencia plena. Claro que hay toda una guía y una instrucción, no porque tú no puedas hacerlo y no sepas hacerlo, pero porque la mente, ya estamos súper manejados por la mente y nos dejamos ir, y entonces ciertas indicaciones te ayudan a saber cómo estar en el momento presente. Y ya es fascinante. O sea, a mí me queda claro que no voy a dejar de meditar, que es una de mis prácticas claves y te recomiendo que lo hagas, aunque te cueste trabajo. Si crees que la meditación no es para ti, medita. Si crees que tú eres demasiado ansioso, que que eres muy ocupado, que tienes 1000 pensamientos, que no paras, y medita. Yo todo eso lo tengo, o sea, y así empecé a meditar. Y cambian un montón de cosas, la manera de descansar, hasta el descanso es distinto, la manera de hacer actividades. Yo que hago natación, mi manera de hacer natación es una conciencia del cuerpo que ni siquiera me daba cuenta antes, y empiezas a tener un conocimiento profundo. Entonces, bueno, pues eso es algo que les puedo compartir de por qué empecé a meditar y por qué sigo meditando. Y lo digo un poco para que te conectes con qué es la meditación, que sepas que no eres el único, que si sientes ansiedad, enojo, no sabes qué hacer con emociones, o tienes mucho estrés, o sea, tienes todo eso, vente a meditar, o sea, medita. En mi canal de YouTube tengo varias meditaciones, Maite Valverde de Loyola, también en meditacionparalavida.org, es una página, ahí tenemos muchas meditaciones de distintos maestros de meditación. Y va teniendo alcances mucho mayores, tan es así, y vas teniendo un conocimiento de ti que en mi caso, yo digo que gran parte gracias a una meditación, gracias a meditar y a sentir una parte de mi cuerpo, me ayudó a ser regular con la menstruación sin pastillas, que eso lo explico en un video de mi canal de YouTube que se llama Menstruación sin pastillas, por el conocimiento y la manera de ser receptivo ante lo que está ocurriendo y tener sensibilidad con el cuerpo. Y a lo mejor esos son aspectos mucho más aterrizados o mucho más... muy bueno, el cuerpo, bueno, las emociones y tal, pero a nivel espiritual también te conecta mucho. Meditaciones de ver de qué manera puedes llevar generosidad a otro nivel o contribución, y cuando se trata de algo más grande, tú te expandes, ¿no? Eso se da, por supuesto. Y yo combinado con otra cosa que hago en mi vida, que son los entrenamientos del ADMAC, que ahí dirijo seminarios que han sido súper poderosos, y entonces son mis 2 columnas fundamentales a través de estos entrenamientos del ser, que son abiertos a cualquier persona, y también de la meditación, que también es abierta a cualquier persona. Son como mis 2 grandes estructuras que me han llevado a que me fascine mi vida, y que he podido sanar relaciones, que puedes estar mucho más con la gente. Yo antes no podía estar mucho con la gente, no sabía ni qué hacer con la gente, o mucha gente me daba flojera, no me interesaba ni conectarme con la gente, más que los que me caían bien, y eso se ha transformado bastante. Y mi experiencia, que es lo que la verdad le deseo a todo el mundo, es que me siento enamorada de la vida, y no por eso no hay pues contrariedad, o no por eso pasan cosas que no te gustan y te duelen, ¿no?
pero la manera de atenderlos o de resolverlos se vuelve algo fascinante y súper enriquecedor, creo que para el camino de cada quien. Así que eso es un poco de lo que comparto de por qué medito y por qué meditar. Espero que te sirva. Y si tienen preguntas, pues por ahí pregunten y luego les contestaré. Bueno, pues con esto terminamos. ¿Vale? Chao.